perspectiva más interna. Y bueno, en cuanto a las perspectivas teóricas, en la revisión hemos indagado mucho más de lo que yo voy a decir ahora, pero bueno, vienen en torno a lo que estoy diciendo. Algunas teorías hablan más de factores más externos al individuo y unas más internos. Y nosotros, basándonos también en todo lo revisado, nos decantamos por un modelo multidisciplinar, en el que incluimos los factores socioindividuales y además los factores históricos contextuales, aquellas características del mercado laboral. Y bueno, por último, se me ha colado y no os he dicho el título de la comunicación, ¿vale? Pero bueno, indagamos en la percepción, ¿vale?, que los estudiantes universitarios tienen a la hora de salir al mercado laboral. Perdón, porque se me ha colado. Y bueno, entonces el último punto es hacer relevancia en la percepción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos universitarios, sobre todo en los últimos cursos, nuestro siguiente paso, a la gran mayoría, es buscar trabajo, salir al mercado laboral y ver a ver qué encontramos. Bueno, y entrando un poco en el tema, primero hablo de algunas consideraciones sobre el término. Y bueno, en un trabajo bastante reciente destacamos que es muy importante que los universitarios tengamos una percepción, pero que ésta sea adecuada. Y para ello es muy necesario que conozcamos y tengamos conciencia de cuáles son los requisitos que se nos piden. Tenemos que ser un poco realistas, entre comillas, y tener muy claro qué es lo que se nos va a exigir a la hora de salir al mercado laboral. Y bueno, el segundo punto, con respecto a lo que acabo de decir, sobre todo en España, en cuanto al desempleo, lo que importa es cuántas personas hay paradas, cuál es el número de parados, por lo menos en lo que en la tele y en todos los medios de comunicación estamos viendo. Pues no, nosotros nos preguntamos, ¿y cuáles son ahora las consecuencias psicológicas que esto tiene en las personas? ¿Vale? Aparte, que no nos quedemos solo en una cifra, sino que veamos más allá. Y en tercer lugar, bueno, siguiendo al profesor Farías, aquí he puesto algo al respecto, y bueno, sí que podríamos incluir con respecto a las creencias que nosotros mismos tenemos el término que en sociología y psicología he denominado como profecía autocumplida. Os lo explico con mis palabras, imagino que todos sabéis de lo que estoy hablando, pero bueno, incidimos en la importancia que tienen los subjetivos además de los objetivos y cómo mi propia creencia va a influenciarme en las conductas o en el resultado de mi acción. Por ejemplo, si yo tengo una encuesta de trabajo y tengo muy claro o cumplo todas las competencias y todo lo que se me pide, pero a nivel personal yo creo que ese puesto no es para mí, lo primero es que posiblemente no vaya ni a la entrevista, pero luego si voy, pues claramente eso va a influenciar en que yo me comporte de una manera o de otra. Y bueno, muy resumido, hemos hecho un recorrido histórico sobre el concepto de empleabilidad y bueno, en resumen, lo tomamos desde dos perspectivas. En primer lugar, en un sentido analítico, como una resultante factorial compleja, compuesta por múltiples variables, ¿vale? Y bueno, algunas de capacitación, de experiencia, actitudes, disponibilidades, estilos de personalidad. O sea que tanto variables subjetivas como objetivas inciden directamente en este proceso de inserción laboral. Ahora bien, lo pueden hacer tanto positiva como negativamente. Ahora os lo explico más detalladamente. Y en segundo lugar, el sentido descriptivo, comparando un poco si realmente esas necesidades teóricas que se nos dicen, como tenéis ahí escrito el perfil buscado, es congruente a las características reales de la demanda, o sea, el perfil ofrecido. Cuando esto es muy congruente, podemos hablar de un término que se dice que es mayor el índice de empleabilidad, ¿vale? Y, por tanto, no solo el currículum ni todos los conocimientos son importantes a la hora de buscar empleo, sino que deberíamos de tener en cuenta tanto factores personales como las características del mercado laboral. Por ejemplo, ahora mismo no podemos obviar la situación de crisis económica que tiene el país y un poco a nivel realmente europeo. Y cito simplemente la primera parte, porque a razón personal es muy importante todos los conocimientos, todas las competencias, que tengan los conocimientos específicos y los inespecíficos, pero sobre todo, y por eso lo resalto aquí, son muy importantes las actitudes y las actitudes propias que cada uno tiene. Y bueno, avanzando un poco, ¿por qué decidimos hacerlo en el ámbito universitario? Pues muy bien, yo lo he dicho en la introducción, es realmente que los estudiantes universitarios
espacio europeo, lo que conocemos como Bolonia, se dice, lo digo entre comillas, ¿vale?, que se propicia un tipo de educación que aumente los niveles de empleabilidad. Podríamos debatir un rato sobre esto, pero bueno, que realmente lo que nosotros pretendemos o en lo que incidimos es que la universidad debe ser habilitadora de esas competencias, pero además debería de servir como orientadora y como capacitadora para el empleo. No que se quede en la teoría y que Bolonia, cuando leemos el papel, nos dice sí, capacitamos y damos todas las competencias laborales a los alumnos universitarios, pero que sea algo real. ¿A través de qué? Pues hay distintos servicios, la verdad, pero bueno, no me voy a meter en eso mejor. Y bueno, estoy acabando. Como antecedentes de nuestra investigación, aquí os muestro un poco lo que se ha hecho a nivel nacional. Esto del 2009, en primer lugar, estos autores, Sánchez Gómez y Pérez Vargas, en el 2009, en Extremadura, analizan la percepción de la empleabilidad de sus estudiantes universitarios y se dice que la mayoría de los estudiantes creen que mucha teoría y poca práctica, ¿vale? Bueno, no sé qué opináis al respecto, pero a mí me parece un poco chocante porque yo he sentido lo mismo cuando he estudiado casi todas mis carreras, la verdad, y sinceramente en Extremadura lo demuestra muy claramente en sus resultados del estudio. En segundo lugar, este estudio se hace en Barcelona y bueno, dicen que destacan como unas competencias muy desarrolladas y otras menos. Os digo las que menos porque son el liderazgo, la segunda lengua, la negociación y la creatividad. Aspectos que yo y imagino que varios de vosotros veréis como muy importantes, pues son las competencias que salen como menos desarrolladas. Y por último, este último estudio lo hace Martínez en Andalucía y los resultados demuestran que los estudiantes creen que a la hora de enfrentarse a una entrevista laboral, los empleadores tienen mucho más en cuenta las cualidades personales por encima de que tengas un currículum de excelencia y unos conocimientos teóricos y técnicos alucinantes. Y bueno, por último y a modo de conclusiones, deciros que, como he dicho anteriormente, que es muy necesario que los universitarios conozcan y tengan conciencia de los requisitos exigidos, que la universidad tiene ahí un papel también, o puede tener muy importante al respecto, y que es muy importante todo el aspecto personal en cuanto a creencias, aparte de que uno tenga un currículum muy completo, y bueno, que la revisión bibliográfica nos hace pensar en la importancia que puede haber, por ejemplo, entre un estudio conjunto, entre percepciones de los estudiantes, pero que piden o que exigen los empleadores. Y bueno, realmente tenemos alguna línea abierta y algún estudio en marcha, hemos hecho alguna cosa y seguimos en